Esta es una emisión de Instituto Lidera TV. Comenzamos en unos instantes. Hola, buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Instituto Lidera, tu universidad online. Como siempre, desde Lidera pretendemos que tengas la información de todas aquellas clínicas, de aquellos centros, de todos aquellos profesionales de la salud y el desarrollo personal que realmente son pioneros y realmente trabajan con gran éxito, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que seguro que nos interesa a todos los que estáis viendo el programa. Muchos de vosotros ya seguro que sabéis, los que estáis ahora viendo el programa y lo que lo vais a ver a lo largo de estos días, que la adicción es una enfermedad, que la Organización Mundial de la Salud habla de que es una enfermedad biopsicosocial y que por tanto todos los tratamientos se tienen que ver o se tienen que tratar desde este enfoque. Todos los centros que trabajan de una forma multidisciplinar, pues con médicos, psicólogos y terapeutas, sin duda hacen que los tratamientos sean mucho más exitosos y que al final se mantenga pues la abstinencia, ¿no? Una enfermedad además que también según la Organización Mundial de la Salud y todos los que nos dedicamos a esto sabemos que es una enfermedad tendente a la recaída. Lo que muchos de los que estamos ahora escuchando el programa y muchos de los que, como he dicho, lo escucharán un poquito más tarde, de lo que muchos no hablan es de la comorbilidad de la enfermedad, de todo lo que tiene que ver con la patología dual asociada a la adicción. Para mí me parece muy interesante. Quizás es verdad que en España se trabaja mucho porque quizás fuimos los pioneros, hablábamos de patología dual y hemos trabajado mucho en ese entorno dentro de las adicciones. Pero en la República, en México, no es tan normal ver un centro que trabaje las adicciones y que trabaje todo lo que tiene que ver con esos trastornos mentales que se asocian al consumo de sustancias, bien de forma paralela o bien como consecuencia precisamente de ese consumo, ¿no? Cuando hablo de trastornos mentales o de patología dual, hablo que además del consumo, no solamente de sustancias, sino de cualquier tipo de conducta pues adictiva, como puede ser el sexo, la comida o las compras compulsivas, existe además asociado todo lo que tiene que ver con la ansiedad, la depresión, los trastornos límites. Y bueno, hoy creía que era una oportunidad increíble de hablar con el gerente del centro Akasha, Daniel Guijosa, que creo que está por ahí. Daniel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Raquel. Muchas gracias, muy bien. Con el gusto de verte y participar en este foro. Pues nada, para nosotros también es un placer. Daniel Hijosa, como he dicho, es el gerente del centro Akasha. Para mí, además de que trabajan la enfermedad, como hemos dicho, de una manera multidisciplinar, de tener un equipo humano realmente increíble, ellos además los conocemos mucho porque además son todos alumnos de Lidera, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera sabemos cómo es su trabajo. Lo que más me gusta de esta clínica es lo que hablábamos. Creo que en la República hay muy pocos centros que trabajan la patología dual y Akasha es uno de ellos. Lo trabaja de verdad de una manera increíble y queríamos que hoy pues todo el mundo conociera esta clínica y que si tienen alguna pregunta pudiera también hacérsela a Daniel. Pero antes de meternos de lleno en el tema de hoy, a mí sí que me gustaría poner un pequeño vídeo del centro Akasha para hacernos pues una composición del lugar.
pues los que hemos tenido el placer de poder visitar el centro de Acasa, sabemos que realmente es un lugar mágico, tiene mucha magia, pero Daniel, por favor, dinos, además de esa magia y de los profesionales y de, bueno, pues los profesionales, como he dicho, que hay y del trabajo que realizáis, ¿por qué alguien que tenga un familiar, un amigo con problemas de adicción tienen que recurrir a vuestro centro? ¿Qué es lo que le ofrecéis? Tenéis de diferencial y por qué es tan importante acudir a centros como el vuestro? Claro que sí, Raquel, buenas tardes aquí, buenas noches allá en España. Gracias, agradezco a nombre de mis compañeros el espacio. Definitivamente, mira, nosotros manejamos un modelo de tratamiento multidisciplinario. Efectivamente, como lo comentaste hace rato, trabajamos la patología dual. Y como tú bien sabes, la patología dual es la concomitancia o concurrencia de uno o más trastornos asociados con el trastorno de uso de sustancias. Sí, ya incluso el término dual se queda corto a la actualidad porque ya hay hasta 3 o 4 trastornos mentales que están derivados del consumo de sustancias psicoactivas o a la inversa. Esto nos ha marcado la diferencia con otras instituciones porque si no se conocen los criterios de diagnóstico clínico en esta área, la persona no puede salir. Cuando llegan intoxicados, llegan con un enmascaramiento de trastornos y si no se practican estos criterios, si no se practican bien todas estas guías clínicas, definitivamente pues nos quedamos cortos, no estamos tratando la raíz del trastorno base que está impulsando a la persona a consumir o que el mismo trastorno de uso de sustancias está refiriendo a otro trastorno. Esta convivencia de 2 o más trastornos en un ser humano es lo que trata la patología dual. En nuestro país hay aproximadamente 130 especialistas en patología dual. Entonces, para la demanda tan grande que tenemos en nuestro país, pues sí son pocos. Entonces, uno de ellos es el jefe de la unidad médico-psiquiatra de esta institución y pues desde luego la experiencia de él, al haber trabajado en diferentes instancias, tanto en el gobierno como de manera particular, en muy buenas clínicas de rehabilitación, pues el expertise que tiene de neuromodular al paciente poco a poco para ir desenmascarando estos trastornos nos ha marcado una gran diferencia. Desde luego también la parte psicológica la trabajamos, especializada en adicciones, ¿sí? También pues la identificación de heridas emocionales es importante en nuestros pacientes, en nuestros usuarios. Sí, la parte holística es muy importante también porque nosotros, aparte de que la enfermedad no se concibe nada más como la parte física, ese es el síntoma, el mal, digamos que el final de males más profundos que viene arrastrando la persona a lo largo de los años. Esa es la cerecita del pastel, como le decimos nosotros, ¿no? Pero también es mental, también es emocional y también es espiritual. Y en la parte espiritual me refiero el propósito de vida de un ser humano, el sentido de vida, las ganas de vivir, una pasión por realizar algo productivo. Eso es algo que se pierde con esta enfermedad. Y desde luego, pues lo que buscamos es que con disciplinas como el yoga, el temazcal, las terapias de resonancia, la parte de la meditación, el mindfulness, desde luego también nos han marcado la diferencia. Y pues actualmente estamos capacitándonos continuamente con ustedes, que nos han brindado también una plataforma muy interesante de terapias de nueva generación, que si bien es cierto son muy difíciles de encontrar en nuestro país, y eso nos ha marcado también un acercamiento mucho más profundo con la patología del usuario. Entonces, terapias como la neurobioemoción, pues también ha sido también algo que nosotros manejamos. Es importante también mencionar que en nuestro país la consejería en adicciones es una profesión de la salud. Sí, quizá en España se mencionan como terapeutas, pero aquí se llaman consejeros y es una profesión. Todos nuestros consejeros cuentan con cédula profesional
y trabajan diferentes áreas. La primera es el desarrollo de habilidades para la vida, ¿no? Estas habilidades que se pierden por esta enfermedad, ¿no? El manejo de la frustración, el manejo del estrés, la tensión, la comunicación asertiva. Pues cuando un ser humano va creciendo, de alguna manera a través de ciertas experiencias o circunstancias, va adquiriendo madurez en su vida, madurez emocional que le permite vivir de una manera adecuada, adaptarse a la vida como tal. Sin embargo, una persona que padece esta enfermedad no es así, no genera esta madurez emocional, porque siempre ha buscado la manera de cómo evadir las circunstancias desagradables, ¿no? Sobre todo las desagradables, el dolor, la tristeza, la depresión, o sea, todo ese tipo de emociones o dolores que son parte inherente de la vida, pues un adicto ha evadido esta situación. Al principio quizá con conductas, ¿verdad? Desde la niñez, pero a lo largo del tiempo ya a una adolescencia, a una juventud muy temprana, conocen una sustancia o sustancias que les dan alivio temporal a estos malestares. Y malestares que ni siquiera ellos saben qué es lo que tienen, porque esta enfermedad está alojada mucho en el inconsciente de las personas, ¿no? En esa parte subconsciente también que está lastimada, ese niño está lastimado por no haber percibido la realidad de cierta manera, de una manera, digamos, correcta. Pues hay represión, no pudieron canalizar de manera adecuada esas emociones, se reprimen, se estancan y bueno, pues va mermando la vida de la persona a lo largo de los años, hasta que, bueno, pues conocen una sustancia y desafortunadamente y cuando ya generan una dependencia emocional y física ante esta, pues necesitan ingresar a un centro como este, ¿no? Definitivamente la consejería también trabaja la prevención de recaídas, también trabaja lo que es un plan de vida con metas alcanzables a corto, mediano y largo plazo. Pues todas las metas que se plantea son inalcanzables, son irracionales totalmente y al no verse cumplidas, inmediatamente se instala la frustración, misma que los lleva también al consumo de las sustancias para evadir nuevamente la responsabilidad de vivir. Eso es realmente lo que trabaja un consejero, los factores de riesgo, los factores de protección y pues una estructura bien definida para su reinserción social. ¿Qué otra cosa también nos ha diferenciado con otras clínicas o con otros establecimientos? Bueno, nosotros tenemos un acercamiento muy profundo con la familia. Los mejores casos que hemos tenido ha sido cuando la familia participa de manera sinérgica en este proceso de rehabilitación del muchacho. Si no hay esta participación, difícilmente el muchacho vuelve, más bien no vuelve, puede hacer cambios importantes, una transformación real, ya que esta enfermedad sí o sí se genera desde la infancia. ¿Sí? Aquí no hay culpables, la familia no es culpable, la misma persona que padece la enfermedad tampoco es culpable. Lo que sí es bien cierto es que él es el responsable número uno de su recuperación, pero en esa responsabilidad lo que buscamos es que la familia también haga una concientización de que hay una corresponsabilidad también de esta enfermedad. Y nuestro objetivo no es nada más buscar el beneficio en el usuario, sino también en el colectivo, en la familia. Pero no nada más de manera como pláticas que se acerquen a un grupo de autoayuda para familias en recuperación, sino lo que hacemos es trabajar el modelo sistémico familiar con psicólogos especializados en adicciones para trabajar estas áreas de oportunidad que aún no se han identificado con la familia. Esto es lo que nos ha marcado la diferencia. Definitivamente también es complicado trabajar con la familia. En muchos casos, lo tengo que decir, ha sido más difícil trabajar con la familia que en el mismo usuario, porque hay algo muy importante, ¿no? En el usuario está el cuerpo del delito, el que se llama droga o sustancia. En el caso de la familia no hay droga, no hay sustancia, en algunos casos sí, pero en su mayoría no, y por eso se hace más difícil que haya una conciencia también de estas conductas.
¿sí? También las mismas manifestaciones que tiene el usuario en su enfermedad, también las tiene un codependiente. Atrás de un dependiente siempre, y es una regla, no escapa a ninguna excepción. Hay uno o varios codependientes atrás que favorecen de manera inconsciente en muchos de los casos, otras sí son conscientes, todavía más patológico, pero sí hay una especie como de favorecer que ellos continúen con este estilo de vida. Entonces se trata de sanar el sistema, sanar el transgeneracional también que vienen arrastrando estos muchachos. Para nosotros, alguien que ya llega con una enfermedad de esta naturaleza ya muy avanzada, es la ventana perfecta para que todo el sistema se sane. O sea, desafortunadamente, esto en nuestro país, y sé que en otros países, pero en nuestro país se sigue viendo como una disfunción social, como un dilema moral, todavía sigue muy estigmatizado la parte del drogadicto, del alcohólico, no te le acerques, te va a robar, y muy poca gente realmente sabe que es una enfermedad. Lo que sí es cierto es que no se trata igual a un diabético que a un drogadicto, no se trata igual a un hipertenso que a un drogadicto o a alguien que tiene cáncer, donde pudiera haber un poco de compasión. En el caso de una persona adicta, no hay esta condición. Y eso hace todavía más difícil que las familias puedan acceder a tratamientos reales, profesionales, como el nuestro, ¿sí? Muchas veces se piensa que con el castigo, con encerrarlos a un anexo son centros también aquí en nuestro país que muchos de ellos, la mayoría o casi todos no están regularizados, no cumplen con ciertas normas que establece la ley y bueno, pues lo que nada más pudieran trabajar, si es que bien les va a los muchachos, pues es nada más la contención, alejarlos temporalmente de la sustancia, pero con eso no resuelven el problema. Aún dejando de consumir, la enfermedad sigue avanzando, porque como ya comenté, la enfermedad también es mental, también es emocional y también es espiritual. En nuestro enfoque, en nuestro modelo de tratamiento, tratamos de cubrir todas estas áreas y definitivamente hay una serie también de terapias importantes en cuanto a la programación neurolingüística, que es otra de las cosas importantes que también incluye nuestro tratamiento. Estas técnicas especializadas en programación neurolingüística ayudan al muchacho a volverse a conectar en esta parte, más bien hacer una reprogramación del pensamiento adictivo, que lo ha venido contaminando a lo largo de los años. Hacer esta reprogramación con estas técnicas impacta definitivamente de manera muy favorable en su autoestima, su autoconfianza, su autoimagen, la manera de cómo se percibe a sí mismo y cómo percibe a los demás, la comunicación asertiva, el diálogo interno, ¿no? Los metaprogramas también son parte de la programación neurolingüística. ¿Qué tanto se alejan del dolor y qué tanto se acercan al placer? Son muchas y muchas técnicas que van ayudando a la persona a ser más consciente de la edad y como tal, pues ofrecerle todo un abanico de posibilidades para su recuperación. Sí, eso es a grandes rasgos lo que ofrecemos. Pues Daniel, lo has explicado perfectamente bien. Iba a pensar precisamente que ojalá no te olvidaras del tema de las familias, porque sin duda estoy completamente de acuerdo contigo. Forman parte fundamental de los tratamientos en la recuperación de un adicto. Creo que por eso quería que hoy estuvieras aquí, para mostrar a todos los que nos están escuchando hoy y de los que nos van a escuchar a lo largo de estos días, que cuando tienes una persona con un problema de adicción, sí o sí tienes que recurrir a profesionales, porque si no la enfermedad sigue creciendo y es terrible, pues eso, acudir a algún centro donde realmente la ayuda que te den no sea la adecuada. Y bueno, pues estamos hablando de una enfermedad que es cruel y que, bueno, pues puede llegar a situaciones muy complejas. Daniel, como nos estamos quedando sin tiempo, porque ahora ya los programas son mucho más cortos, sí que antes de despedirnos quería poner precisamente un testimonio
de alguno de los usuarios de clínica o de centros a casa. Y luego ya nos despedimos de todos. Si hubiera alguna pregunta, por favor, seguro que os vais a poder poner en contacto con Daniel a través de la página web que está apareciendo, creo que en los faldones, y si no, a través del número de teléfono. Y nada, Daniel os va a atender perfectamente en caso de que necesitéis de su ayuda. Así que un pequeño anuncio. Realmente yo llego a esta clínica muerto en vida, ¿no? Llego como en modo, pues en modo zombie, ¿no? Estaba mi cuerpo aquí, pero no había nada más, ¿no? Más que el cuerpo. Mi mente estaba, pues deshecha, ¿no? Mi mente estaba toda alterada. Hace 2 años es cuando yo empiezo en un consumo de sustancias. Hace 8 meses es cuando yo ingreso. Solamente llegó el cuerpo, porque de ahí en fuera no había nada más en mí. En ese tiempo lo único que yo deseaba y quería era seguir inmerso en un mundo de dolor, en un mundo de sufrimiento. Cuando yo llego aquí, obviamente llego devastado, llego sin vida. Llego sin vida y solamente el cuerpo es el que está presente. Al llegar aquí tampoco entendía muchas situaciones, no entendía realmente qué me pasaba, no entendía realmente qué era lo que tenía. Poco a poco, con el paso de las semanas, con las terapias, con cada actividad que hacía dentro de la clínica, era entonces cuando me iba empezando a comprender realmente lo que me pasaba, a entender que esto que pasé, esto que viví, muchas veces no fue una culpa directamente hacia mi persona, sino que fue circunstancial. El entorno, el ambiente familiar, las amistades, la pareja. Poco a poco fue aquí donde fui entendiendo que lo que tenía realmente era una enfermedad donde su punto máximo fue con el consumo, pero que esta enfermedad iba mucho más atrás. Esta enfermedad iba principalmente desde la infancia, desde el sentirme aislado, el sentirme rechazado, el sentir el abandono, la injusticia. Cada una de las huellas que tenemos marcadas fueron desarrollándose en mi persona, y cuando yo llego al tope de ello o al fondo, fue devastador. La realidad es que ya no tenía sentido seguir viviendo. El sentido y el recobrar poco a poco lo que fue la vida, el estar, el vivir, lo fui aprendiendo con cada una de las terapias, y cada una de ellas en conjunto, cada una de estas terapias al final del día fueron las que al día de hoy me hacen estar aquí, dando gracias también, dando gracias por haber sobrevivido, dando gracias también, ¿no? por el haber encontrado un lugar donde simplemente me encontrara a mí mismo, ¿no? Pude haber tenido todo en un momento, pero lo más importante, que era mi propia persona, mi esencia, la fui olvidando. Y a través de cada uno de los días que pasé internado, fue cuando entonces fui comprendiendo realmente cuál era mi sentido de vida. Bueno, pues ya para terminar, porque nos quedamos sin tiempo, quería agradecer, como siempre, a Daniel, a su saber hacer, a su trabajo. Apostamos por profesionales y por centros de calidad como Centro a Casa. Gracias, Daniel, por estar siempre ahí, por informarnos, por darnos todos esos conocimientos que tienes, que te sobran, y que me encanta que puedas, además, con esa capacidad que tienes de comunicación, poder informar a todas esas personas que van a ver este programa y a lo que le vas a dar luz, y lo importante que es, además, como siempre te digo cuando hablo contigo, que cuando alguien está en una situación como esta, la gente que muere del consumo de adicciones, que pueda realmente estar con profesionales que le vayan a sacar de esta, y que lo hagan no solamente para dejar de consumir, sino para vivir sin tener que consumir, ¿no? Y esa es un poco la idea que tiene también Centro a Casa.
Y bueno, pues eso, un abrazo enorme. No sé si quieres decir algo antes de despedirnos, Daniel. Gracias, Raquel, por el espacio que me brindas, que nos brindas a todos nosotros. Invito a las personas que tengan algún familiar, algún conocido que necesite ayuda, por favor, se puedan acercar con nosotros para poderlo asesorar. Somos una clínica responsable con tratamiento multidisciplinario y sobre todo con trato digno y humano. Además de que estamos acreditados por las instancias correspondientes que regulan el Estado de México para garantizar el profesionalismo y el trato digno y humano. Sí, contamos con toda una plataforma bien establecida y podemos ayudarlos. Agradezco muchísimo el espacio, Raquel, y pues sin duda pues seguiremos siendo alumnos de ustedes, del Instituto Lidera. Seguiremos poniendo en práctica todo el aprendizaje que llevamos con ustedes, porque en verdad sí hemos podido dar muy buenos resultados gracias a su apoyo. Muchas gracias, Raquel. Nada, un placer como siempre, y como él ha dicho, todas las personas que lo necesiten, Daniel siempre está pendiente del teléfono y siempre va a dar la mejor de, bueno, pues eso, de la información y de la ayuda, ¿no? Que al final es un poco en lo que consiste. Pues nada, sin nada más que decir, porque creo que ya está todo dicho. Os invitamos, tenemos una cita, ya sabéis, el próximo martes a las 7 de la tarde, hora de España, a las 12 horas México. Que tengáis bonita semana. Nos vemos el martes. Igualmente, gracias, Raquel, un abrazo. Hasta España, por favor, a todos. Buenas noches. Chao, allá. chao, chao. Gracias, hasta luego. Esta fue una emisión de Instituto Lidera TV. Gracias por acompañarnos.